Me da muchísima alegría darles la más cordial bienvenida a este estudio de las porciones semanales en nuestro segundo año. Muy contentos de haber terminado ya el cuarto libro y de iniciar el quinto libro hoy con la porción de Devarim. Estamos muy contentos de tenerles y para reforzar la razón de por qué hacemos esto es porque en el Evangelio, específicamente en el capítulo 15 de Hechos, el apóstol Jacob deja muy claro que los gentiles que están entrando han de aprender la lectura mosaica de todos los sábados, de todos los Shabbatot en los cuales ellos se presentaban. Así que por esa razón nosotros queremos interpretarlo, pero a la luz del Evangelio, por supuesto. Esta ha sido nuestra intención desde el primer día. Y bueno, darles la bienvenida ya con conocimiento de causa y a la complicidad de cada uno de ustedes para que nuestras publicaciones le puedan llegar. Le quisiera sugerir que se suscriba a nuestras redes sociales, Visión de Femisco, en Twitter, Facebook e Instagram. Creo que ya estamos en Threads también. Y por supuesto, para que esta publicación le llegue, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hacemos esa cordial invitación. Hoy vamos a retomar la lectura de donde lo vimos el año pasado. Como usted, si se ha familiarizado con nuestros estudios, nosotros continuamos la porción que nos toca hoy, por ejemplo, a donde habíamos llegado el año pasado. Pero también es importante recordar que la semana pasada pues vimos Matot Masei y estamos contentos de iniciar el quinto libro. El año pasado entonces vimos que los nombres de los lugares con los cuales empezaba el libro, más que lugares específicos, eran referencias puntuales o llamados de atención a algunas de las circunstancias que los hijos de Israel vivieron en su desplazamiento por el desierto. También recordamos que la palabra de Barim, que da nombre al libro y a nuestra porción, implica una palabra o un asunto o una cosa, y aterrizamos en cómo era de importante entender que todo Israel iba a ser salvo y describimos hace un año que es todo Israel. Por supuesto, dentro de algunas otras verdades que dijimos. Hoy tomamos la lectura a partir del versículo 5 del capítulo 1. Le invito a acompañarme. Dice, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, perdón, Moisés comenzó a escribir esta Torá. Y creo que es importante colocarnos en el contexto. Moisés está a punto de subir a la montaña en donde va a morir y ahora tiene una última misión muy importante. De hecho, este libro se le conoce como Mishnei Torah, que quiere decir la repetición de la instrucción, pero el verbo que utiliza la escritura me gustó mucho porque más que enseñar, como hemos leído, Moisés comenzó a escarbar con la intención de hacer una nueva transmisión de la Torah. La Torah es instrucción, con el fin de que la nueva generación que tenía menos de 20 años cuando se enviaron a los espías en aquel infame reporte que ellos traen en el libro de números, perdón, de Bemidbar, recordará usted. Y al final leeremos un poquito de cuándo fue esto, pero las nuevas generaciones no han visto de primera mano los milagros, no han escuchado la palabra de Dios, y Moisés ahora está proyectándose a un grupo mucho más joven para que ellos tengan claridad y que con simpleza puedan entender lo que la escritura enseña. Y a mí esto me desafía porque todos nosotros, en la medida que vamos teniendo una experiencia con Dios y vamos creciendo en el estudio de la palabra de Dios, nos centramos en aprender cada vez más y más, y cómo es de necesario que regresemos un poco, y creo que mucho de esto es lo que veremos en este libro, en todo este libro, y de una forma simple hagamos conectar estas verdades a la generación que viene atrás de nosotros, a las personas que quizás no tienen todo el conocimiento, quizás tendremos que hacer un ejercicio de mucha paciencia para enseñarles, pero que esto es necesario hacer y esto es lo que Moisés está haciendo.
Y por eso es que nosotros vemos la regresión histórica que Moisés empieza a hablar, cómo él se posiciona en el momento en el cual reciben la instrucción. Me refiero a Éxodo 19, más o menos, para que usted tenga idea del contexto. Están en Sinaí y, y es como que él dijera, bueno, vamos a hacer un entreno. Estamos en las planicies, están ustedes a punto de entrar, yo estoy a punto de morir, pero vamos a hacer un entreno, perdón, express. Y yo quiero dejarles claramente una idea divina de por qué Dios nos dio esta Torah. Y esos son los ojos con los que hemos de leer el quinto libro de la Biblia. Por eso la necesidad de repetirlo. Quería leer ese versículo, pero ahora adelanto la lectura hasta el verso 9, porque Moisés está haciendo, en primer lugar, como lo vio usted, un recuento histórico, pero ahora va a repasar algunos sucesos históricos que son muy importantes para él, pero más importante para la generación que está escuchando, para que lo aprendan, para que lo repliquen y sobre todo para que ellos puedan establecer que Dios cumple cada promesa que Él ha hecho, y por eso el título también de, de este tema que hemos colocado ahí. Vamos entonces hasta el versículo 9 y dice ahí, en aquel tiempo les hablé, es decir, a los padres de los muchachos, a los padres de esta generación. Yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. Versículo 10. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Lo que Dios le había prometido a Abraham en el desierto ya se cumplió. Versículo 11. Y luego dice, que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga tal y como les ha prometido. Quiero que note la secuencia de esta historia. Moisés toma una idea de su suegro. Solo él no puede ser el consejero, no puede ser el juez, no puede impartir justicia. Esta justicia tiene que segmentarse y ya veremos un poco más de justicia adelante. Él no puede llevar solo la carga, porque ellos son muchos, Dios ha cumplido las promesas. Y luego en el versículo 11 hace una pausa, esa pausa me llama mucho la atención, y profesa una bendición. Y la razón por la cual yo lo menciono es porque quiero sugerirle a usted que cada vez que usted piense en sus descendientes, en sus hijos, con personas que son importantes para usted, usted pueda pedir la bendición de Deuteronomio 1:11. Es como en la iglesia que Dios nos ha permitido dirigir. Nosotros nos organizamos todos los domingos cuando estamos por terminar. Proferimos esa bendición. Que el Señor, el Dios de los padres de ustedes, los multiplique más veces, así como lo ha prometido. ¿Y a quién se lo prometió? Pues a Abraham. Es importante que cuando oremos por otros, que cuando bendigamos a otros, recordemos las promesas de Dios, porque es lo que Él va a cumplir. A veces pensamos que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos, pero Dios tiene que cumplir su palabra. Él está supeditado a su palabra. Es a lo que Él dijo que iba a hacer, es lo que Él va a hacer. Entonces, es importante orar por otros, pero es importante pedir que el Señor los bendiga. Luego cierra la pausa y el versículo 12 dice, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? La respuesta es muy obvia, son demasiados. No se puede. Moisés solo no lo va a poder y se establece entonces un sistema de justicia. Pero esta parte, como lo vemos acá, tiene que hacer algo para nosotros que en el siglo XXI empezamos a vivir en las comunidades de Jesús. O no es que empecemos en el siglo XXI, pero ahora que vivimos en una comunidad. Cuando vivimos en comunidad, vamos a tener disputas, vamos a tener problemas. Y no se trata solamente de problemas internos de familia, para los cuales hay que dar consejería, o para los cuales también
hay que dar apoyo, hay que acompañar a las familias, sino también a veces problemas entre familias. Las congregaciones debiéramos de tener un sistema de justicia al cual nos pudiéramos someter para entender que Dios, porque si nos sometemos a un sistema de justicia por hombres que tienen el conocimiento de Dios, entonces vamos a aplicar la palabra de Dios incluso a las disputas o incluso a los problemas que podamos tener con alguna otra persona. En la congregación deberíamos de tener cuenta que es necesario impartir justicia y que por supuesto cuando una persona es capacitada para ello, es empoderada, si se puede utilizar esta palabra, pero quizás es hecha competente, quizás eso es una mejor palabra, por la escritura y por la delegación de autoridad, pues acompañar a ver que pueda funcionar. Y si hay algo que le sobrepasa, pues que busque la ayuda en ello. El Evangelio nos muestra las palabras del Señor que a veces han sido un poquito malentendidas. Quiero invitarle para que me acompañe a leer Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados y con la medida que midan se les medirá. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está enfocando en la doble moral de albergar en el corazón un resentimiento, una crítica contra otras personas. No se está refiriendo a tener un sistema de justicia. Los sistemas de justicia son necesarios. De hecho, dentro de una familia tenemos que aprender a impartir justicia, especialmente cuando nuestros hijos son pequeños, para que ellos vayan creciendo con la noción de lo que es justicia. Y si usted ha hecho un buen papel, seguramente sus hijos todos piensan que usted es injusto con respecto de ellos, porque tendemos a ser seres tan ensimismados en nosotros que pensamos que cualquier cosa que no salga de acuerdo a lo que nosotros queremos, pues se están siendo injustos con nosotros. Y algo de esto podemos observar aquí en el Evangelio. Cuando yo guardo un juicio, una crítica contra mi prójimo, pero no involucro a el, el modelo de justicia, eso es lo que Dios está diciendo, mira, no debes de hacer, porque vas a ser medido con esa medida. Versículo 2 dice, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, con la medida que midan se les medirá. Versículo 3 agrega entonces, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Este versículo podemos interpretarlo de muchas maneras, es decir, una de ellas puede ser, reconocemos la mota porque tenemos una viga, es decir, vemos los errores de los demás porque tenemos errores en nosotros. Pero también podemos pensar en que tendemos a minimizar nuestros errores. Y cuando yo quiero ser juez sobre mi hermano, por supuesto, Dios lo que está diciendo es que yo tengo una viga en mi ojo, es decir, una obstrucción mucho mayor que la que mi hermano tiene. Por esta razón, agrega el Señor en el versículo 4, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo? Es decir, hacer justicia a mi favor. Quiero ser juez y parte. Cuando la viga está en tu ojo. Versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo que necesitamos entender es que nunca vamos a ser objetivos en una disputa con otra persona con respecto de ellos. Siempre vamos a pensar que los errores de los demás son más grandes que nosotros. Nuestra viga es más grande. Tenemos que sacar la viga de nuestro ojo, perdón, para poder ayudar a la mota. ¿Y cómo hacemos eso? Pues necesitamos un sistema de justicia. Necesitamos que en la casa haya justicia y necesitamos que en la congregación haya justicia. Necesitamos que haya un modelo en el cual las personas puedan regirse, puedan reconocer esa autoridad y puedan decir, muy bien, este es uno de los casos que sucedió en Corinto, en la ciudad de Corinto, en donde Pablo les regaña por decir, miren,
¿No hay ustedes hombres sabios que puedan impartir justicia? ¿Cómo es que están buscando justicia afuera en los tribunales? Hace algunos años tuve el privilegio de viajar a un país de Sudamérica, no diré a cuál, pero me impresionó mucho que los pastores, en lugar de sentarse al diálogo o de buscar cuerpos pastorales que les ayudaran a ellos cuando tenían disputas entre sí, se iban directamente a los tribunales, así como Pablo había estado diciendo en su carta. Lo que queremos recalcar es que la justicia es importante para Dios y cualquier cuerpo de personas debe de tener un sistema de justicia implantado. Por supuesto, en casa, la justicia sobre los hijos la hacen los padres, pero de la misma manera, dentro de una pareja, debiéramos de tener personas a quienes podemos reconocer autoridad para que nos ayuden a impartir justicia. La justicia es algo importante. Adelanto la lectura porque seguimos aprendiendo en esta porción. Ahora leemos desde el versículo 20. Y yo les dije, han llegado de Barim 1:20 a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nos va a dar. El Señor nuestro Dios nos va a dar. Mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni te acobardes. Y aquí ya queremos empezar a enfocar nuestro tema. El cumplimiento de las promesas de Dios o el hecho que Dios sí cumple sus promesas. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? El desarrollo que hemos tenido acá es que Dios ha cumplido la promesa de hacerles grandes en cantidad. Por esa razón necesitan un sistema de justicia. Y luego que ellos están en ese tiempo, que están al pie de la montaña de Sinaí, Dios los lleva a salir e irse a la tierra que les ha prometido. Y justo cuando ellos salen y llegan, ese es el versículo 20, ellos llegan a la región montañosa de los amorreos. Ya aquí ya hay una tierra que Dios les va a dar. Y Moisés hace un desafío a las personas. Esta narrativa ocurre, por supuesto, en el segundo año de la salida, pero Moisés ahora lo está narrando en el 40º año a una generación más joven que seguramente no ha conectado del todo por qué razón no entraron 38 años antes, por qué razón sus padres tuvieron que perecer en el desierto y seguramente existe esa duda o ese pensamiento que como humanos todos tenemos sobre perdón, de las promesas de Dios. En ese momento, 38 años antes, para ubicarnos, Moisés les llama a los líderes y les dice, miren, tenemos que ir a conquistar. Esa es la tierra que Dios te dio. No temas, no te acobardes. Es hora de sacar adelante el proyecto que Dios nos ha puesto en las manos. Y esto nos lleva a decir algo muy interesante. Si Dios te pone un proyecto adelante, y más específicamente, cuando Dios te llama a cumplir su palabra, no va a ser algo, no te va a pedir algo para lo cual Él no te va a acompañar y te va a capacitar para hacer. Quiero ser muy enfático en ello. Las promesas de Dios nacen del cumplimiento de su palabra. Y justo cuando tú estés cumpliendo su palabra, y lo que Dios te vaya dando a partir de ahí, cuando seas una persona que guarda su palabra, tampoco te va a abandonar. ¿Cómo reaccionaron los hombres a quienes Moisés les habló hace 38 años? Bueno, reaccionaron en el versículo 22. Dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias, noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entramos. Y aquí tenemos que recordar algo. La idea de los espías que encontramos, si no estoy mal, en el capítulo 13 de Números, lo voy a verificar. Sí, capítulo 13 en la porción de Shlach Lecha o envía para ti. La idea de los espías no fue una idea divina. Lo que vemos en el capítulo 13 de Números es una concesión de Dios que les dice, bueno, ¿quieren enviar a alguien? Está bien,
envíen, pero porque ustedes quieren. Pero realmente a Dios no tenemos que hacerle comprobar sus promesas. Si Dios ha puesto algo en su palabra, si Dios nos ha hablado de la resurrección, si Dios nos ha hablado de la provisión, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Estas personas que se acercan a Moisés tenían una ajena escondida. Ellos no querían entrar ni querían que el pueblo entrara. Les había parecido ya ese año que habían estado fuera algo maravilloso, porque Dios les alimentaba, porque Dios les daba agua en el desierto, porque les cuidaba de noche con una columna de fuego y porque los dirigía de día con una nube. Y por lo tanto ellos están en un momento en donde no quieren entrar y van a buscar la forma de boicotear, es la palabra que quiero usar, lo que Dios había dicho. Esto es una forma de verlo, pero también existe otra razón, y es que a veces albergamos un temor con respecto a lo que Dios nos ha prometido. Y por esta razón buscamos justificarnos. Y la justificación para el humano es si lo logro ver, si lo logro palpar. Entonces sí, definitivamente voy a hacer caso. Pero nuevamente nosotros tenemos que reconocer que tratar a Dios de esa forma es faltarle al respeto, es decirle que Él es un mentiroso, es acusarlo de mentira. Por esta razón, el problema que se suscitó, usted recordará que ellos fueron, regresan, tienen un mal reporte, fue tan negativo que les costó la vida a los que fueron y que a las personas que se unieron a ello padecieron en el desierto. Y por eso es que Moisés ahora tiene que hablarle a una nueva generación. Es importante que como creyentes del siglo XXI, nosotros podamos sobreponernos a nuestra humanidad de que necesita ver para no temer, que podamos conectar que a Dios le vamos a ir confiando como un ejercicio. Me explico. Cuando usted entra a algo desconocido, pues a una experiencia desconocida, a un viaje desconocido, existe el factor de la incertidumbre. Pero en la medida que nos vamos familiarizando con los procesos, por ejemplo, si usted toma una ruta X al trabajo todos los días, usted se sabe cuáles son los extravíos. Si de pronto cambian su oficina para otro lugar, los primeros días serán días de incertidumbre y usted necesita familiarizarse. La relación con Dios es similar. Dios nos entrena de tal forma que vamos de los mandamientos, mm, de las competencias, de los procedimientos más sencillos a los más difíciles. Y en la medida en que nosotros vamos tomando experiencia, la confianza en nosotros por nuestra humanidad se va afincando, se va asentando, va creciendo, no porque Dios sea mentiroso. Pero sí quiero sugerirle que usted se someta a un proceso de confianza con Dios en el cual empiece en algún punto de su vida, poco a poco, pueda experimentar la palabra de Dios, no para comprobarla, porque la palabra de Dios es verdad, sino para que usted vaya creciendo en esa confianza de Dios. Poco a poco desarrollaremos destrezas espirituales para hacer la voluntad de Dios de una mejor forma. Es en este espíritu o en este ánimo, que es lo mismo, que el capítulo 1 termina. Y en el capítulo 2 vamos a ver un par de lecciones que son muy, muy importantes. Pero yo a este tema le puse el cumplimiento de sus promesas porque es importante ver ese desarrollo y ver cómo nosotros vamos adquiriendo esa confianza en Dios. En el capítulo 2 entonces, Moisés le narra a sus interlocutores, a las personas que lo están escuchando, les narra, perdón, que em,
llegan a un momento en donde tienen que atravesar la tierra de Edom. Esta es una tierra muy peculiar, porque ¿quién era Edom? Edom eran los descendientes de Esaú. Eran las personas que habían nacido de la simiente de Isaac. ¿Se acuerda usted que Isaac tuvo dos hijos que fueron gemelos? Esaú, que no heredó las promesas, y Jacob. Sin embargo, Dios le había prometido a Esaú algo. Le había prometido que lo iba a respetar. Por lo tanto, y hablando del cumplimiento de su palabra, incluso a los impíos, incluso a los que no tienen la intención de salvar, le dice a Jacob, a quien sí ha recibido sus promesas y tiene la intención de ser salvo, o la intención de Dios tiene la intención de salvarlo, que no te confundas, le dice, por esta tierra vas a pasar y lo que te gastes, lo que consumas, lo vas a pagar. Esta tierra no es para ti. Esta tierra no es para ti. Esta enseñanza es muy importante porque el creyente del siglo XXI tiene que entender que hay cosas que le gustan a él o que quizás puedan atraerle a él que no son para él. A veces secuestramos a Dios por medio de nuestras oraciones, pensando en que si lo confesamos, si lo declaramos, si lo atamos o cualquiera otra de los ejercicios que se han malentendido en la escritura, si ofrendamos lo que no es para nosotros, Dios nos lo va a dar. Pero eso es una mentira. O lo que pensamos que nos merecemos, que Dios nos los tiene que dar. Pero Dios no está obligado a darnos lo que queremos, lo que deseamos. Dios se ha obligado a sí mismo a darnos lo que nos prometió. Y muchas veces la herencia de otros, incluso la herencia de los incircuncisos, no ha sido prometida para nosotros. Que algunas veces, como está escrito en Proverbios, llegue una bendición de esa índole, está bien. Pero lo que no está bien es que nosotros veamos o pongamos nuestros ojos en lo que los no creyentes tienen y digamos una especie de oración. Bueno, si yo soy hijo de Dios, porque yo no puedo tener el carro que Él tiene, porque no puedo tener la casa que Él tiene, porque eso no es para ti. Porque las herencias efímeras en esta tierra se quedan en esta tierra y lo que Dios te ha prometido y lo que Israel siempre significó, incluso para este pueblo, era la vida eterna. Y Dios te ha prometido la eternidad y eso es más importante que cualquier herencia de esta tierra. Si algún israelita dijera, yo quiero Edom, yo quiero esta parte, Dios le diría que no. Y Dios tiene toda la intención de cumplir su palabra. Similarmente pasa con Moab, así como se lo va narrando, dice, tampoco harás esto con Moab. ¿Y quién era con Moab? ¿Quién era Moab? Perdón. Moab era el pueblo que descendía de Lot y su hija mayor. Moab quiere decir de mi padre. ¿Recordará usted esta desagradable experiencia que Lot tiene cuando se queda en una cueva con sus hijas? Sus hijas lo llenan de vino, lo emborrachan y la hija mayor una noche desciende para tener relaciones sexuales con él, queda embarazada de su papá, la segunda hija también tiene relaciones con su papá, la siguiente noche también queda embarazada, y de ahí vienen dos pueblos, Moab, que quiere decir Mo de Ab, mi padre, de mi padre, ni siquiera quiso esconder el nombre de este niño, y el niño creció y fue una gran nación. Era un pueblo pagano. Era un pueblo no entregado a Dios. Fácilmente se hubieran podido justificar los israelitas. No, estos no son creyentes, estos no van a servir a Dios, estos van a ser piedra de tropiezo para nosotros, pero Dios les había dicho que no. Queridos hermanos, las promesas de Dios parten de una gran verdad, y la verdad es la vida eterna. Mientras estemos en esta tierra, debemos de estar contentos con saber que vamos a llegar a la vida eterna. Y por supuesto, esto no es una invitación al conformismo para nada, porque yo creo que debemos de trabajar, debemos de esforzarnos, pero lo que no debemos de hacer es codiciar lo que otros tienen. Codiciar pensando, si ellos no son hijos de Dios, existe ese engaño, ¿verdad?
Si yo soy hijo de Dios, mi Padre es el dueño de todas las cosas, yo debería tener lo que tienen más que lo que tienen los impíos. Ese no es el punto. Dios te va a dar lo que necesitas, pero tu herencia es Israel. Eso es lo que Dios te prometió. No te enfoques en las cosas temporales, aunque debes de trabajar, debes esforzarte, debes de pasar por la tierra. No puedo ser tan enfático como quisiera en este equilibrio que por un lado implica la confianza en las cosas eternas, pero por otro lado también el desempeño, el trabajo y el esfuerzo mientras estemos en esta tierra, pero que nuestro corazón no se vaya sacrificando lo espiritual, lo eterno, por lo temporal. Esa es la lección que los israelitas mm, nos dan en este paso y para ello retomamos la lectura o leemos el versículo 13. Dice así, levántense ahora y crucen el torrente de Zered, dijo el Señor. Y cruzamos el torrente de Zered. Versículo 14. El tiempo que nos llevó para venir desde Kadesh Barnea, hasta que cruzamos el torrente de Zered, fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de aquella guerra en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron. Y entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Y para contextualizarlo correctamente. En primer lugar, ellos han pasado por Edom, eso fue 38 años antes, y Dios dijo, no les voy a dar nada de ello, y pasaron cerca de Moab, y Dios dijo, no voy a dar nada de ellos. Luego se van ellos que es donde hacen donde espían. Pero luego ellos se pasan 38 años desde que esta, el espiar de la tierra se da. Y esos 38 años, dice, como hemos visto, que Dios permitió que la gente, las personas que hubieran heredado, murieran en el desierto. No quiere decir que no van a tener la vida eterna, pero sí quieren decir que no iban a heredar el descanso de la tierra. Y esto es la palabra que estoy buscando, escalofriante tal vez, o nos debería de poner a temblar, porque cuando pensamos en las promesas de Dios, normalmente pensamos solo en las buenas promesas de Dios. Lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una promesa de Dios o de un juramento de Dios, como vimos el verso 14, me parece que está, en el cual Dios había dicho, a toda esta generación la voy a exterminar en el desierto. Y a veces las promesas de Dios son negativas, claro, eso es para guardar el pacto para nosotros con tal de preservarnos para la vida eterna. Pero lo que quiero que tome conciencia es que Moisés, en el relato que hace, desde los espías, todo lo que hablamos está en medio de los espías y ahora, él dice, miren, ya todos murieron. Dios cumplió su palabra. Ahora, ¿cuál fue la sentencia? Porque ahora estamos viendo el cumplimiento de una promesa un tanto negativa, vamos a llamarle, pero ¿cuál fue la sentencia? Para ello es necesario regresar a Bet Midbar, es decir, números 14:26. Ahí dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, verso 27, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar, a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Versículo 28. Diles, vivo yo, declara el Señor, aquí está la promesa, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Es decir, Dios está impartiendo justicia, pero es una promesa. En este desierto, verso 29, caerán los cadáveres de ustedes, todos sus levantados. Recordará usted que no eran censos, sino que se les levantaba la cabeza para que ellos pudieran desempeñar una tarea. Entonces, por eso hemos traducido todos sus levantados. Algunas Biblias dicen enumerados. De todos los contados, es decir, de todos los encargados, es una mejor palabra, por eso la puse ahí también, encargados
de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto, dice verso 30, que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Yehoshua, Josué, hijo de Nun. Sin embargo, verso 31, sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Entonces, básicamente es a los que habían salido de Egipto, que vieron los milagros, pero que en este incidente de los espías tentaron a Dios con la torpeza de discutir sobre una promesa, les prometió que caerían en el desierto. Y a los muchachos, a los menores de 20 años, que habían sido usados como excusas por sus padres para decir, nuestros hijos van a morir en el desierto, bueno, a ellos les iba a dar. Moisés se le está llevando a la generación del año 40, a los que van a entrar, a reconocer esto con la intención de que ellos vean que Dios cumple sus promesas tanto si es negativa para la persona, es decir, si tú la persona que pecare esa morirá. Si tú infringes alguna de las competencias o mandamientos de Dios, el mal vendrá. Es que eso es así, no puede ser de otra manera. A veces pensamos que porque vivimos en la gracia de Dios estamos exentos. Hablaremos un poco de la gracia en la próxima porción que se llama Vaed Hanan, pero no es una licencia para olvidarse de la justicia, la gracia. Al contrario, la gracia tiene que ver con heredar, con llegar a la vida eterna, por supuesto, pero no nos exime de enfrentar la justicia de Dios. Sin embargo, vemos que de todos los que fallecieron, hubo dos personas que se mantuvieron con vida. ¿Y por qué se mantuvieron con vida? Porque Dios se los había prometido. Estos son Caleb, que era el hijo, un descendiente de Saúl, dicho sea de paso, un gentil que había sido insertado, y por supuesto, eh, Josué, que también había sido el otro que se había mantenido fiel. Caleb representa a los hijos que entrarán por adopción, nosotros, los creyentes que entramos a través de Jesús, mientras que Josué, hijo de Nun, representará a los que entran por ser descendientes de los patriarcas, pero que también necesitan el llamado de Dios para entrar. Esta porción nos recuerda que Dios está por el fin de cumplir su palabra, lo que ha escrito y no cualquier otra cosa. Cuando algún predicador se dirija a ti hablando de las promesas de Dios, por favor, no pienses en lo que tú te has imaginado en tu mente o en lo que tú pensaste que le oíste decir a Dios. No quiero decir que Dios no siga prometiendo, no siga dando promesas. Pero lo que sí quiero decir y ser muy intencional en esto es que las promesas de Dios que están en la Biblia son las que Él se va a obligar a cumplir. Y que si tú recibes una promesa supuestamente de Dios, pero que no está en la Escritura, no puedes tomar eso como una promesa de Dios. Por eso sabemos que la salud, la sanidad, el mantenimiento de nuestra vida, la provisión, son promesas que Dios nos ha otorgado, perdón, por ser sus hijos. Lo que ha ocurrido en este desarrollo de esos 38 años es que las personas que tienen menos de 20 años han ido viendo, en primer lugar, cómo sus padres fallecen en el desierto sin alcanzar la promesa. Y entonces esto ha generado un discurso de temor, ha generado un problema que Dios quiere enfrentar ahora. Y Dios lo que quiere decir, miren, yo cumplo mis promesas para bien y las promesas de Dios solo son para bien, aunque a veces a nosotros nos resulte un poco difícil de aceptarlo o de tolerarlo o que lo percibamos como que el mal nos tocó. Pero Dios cumple sus promesas para bien. En la pedagogía del Señor para este grupo,
Lo que Él quiere hacerles conectar es que Dios los ha traído por un nivel de enseñanza, que ellos realmente, al ver todo ese desempeño de los espías para acá, pusieran atención que Dios había sido fiel con ellos, que Dios había cumplido. En primer lugar, les había alimentado. En segundo lugar, los había preservado. Ninguno de los menores de 20 se relata habían muerto. Al contrario, cuando vemos la numerología del libro y vemos que se narran las personas que van a entrar para recibir una herencia, vemos que aunque hay tribus, como lo veíamos creo yo hace un par de semanas, la tribu de Simeón, que merma, eh, lo hace por pecados que los dejaron sin herederos. Pero cuando hacemos la numeración, hay 600,000 hombres todavía, a pesar de que hubo muertos, hubo eh, pues todos los hombres de guerra mayores de 20 años, todos murieron, sin embargo, el número se mantuvo. Esto es para decirnos que Dios tiene un desempeño. Cuando tú llegas a Dios, Dios te somete a su desempeño. Dios lo que hizo con estas personas fue educarlos cuando vieran las experiencias de sus padres y Moisés lo que ahora está haciendo es conectarles esa educación. Esa educación se llama emuná y quiere decir fidelidad. Es una pedagogía de Dios para que puedas comprobar que Dios no miente y que Dios va a hacer su palabra. Lamentablemente, hoy en día le han cambiado nombre a esa pedagogía y le han puesto fe. Y bajo esa bandera, si tú te concentras y haces un ejercicio mental y le pones mucha creencia a eso, entonces Dios tiene que hacer algo. Pero eso no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que tú recibes la palabra de Dios y cuando recibes la palabra de Dios recibes el entrenamiento para la vida y Dios te va dando, Dios te va incrementando, Dios te va sanando, Dios te va guardando, porque el propósito, últimamente, es heredar la vida eterna. Eso es lo más importante. El plan divino para los llamados del Señor es que puedan heredar la vida eterna. Recordar que todo lo que pasa en esta vida se queda en esta vida. Nosotros solamente veremos el descanso, el verdadero descanso, cuando regrese el Señor para ser fiel, eh, para cumplir su promesa de la vida eterna. Esta porción nos termina dando el testimonio de su palabra y de la obra del Mesías. Él es el único capaz de dar un verdadero descanso y meternos a nosotros a la tierra prometida tal y como lo hizo con Josué y Caleb. Josué y Caleb representan entonces em, la prueba de que Dios ha cumplido con su palabra y yo te invito a comprobarlo. Gracias por sintonizarnos, perdón. Hemos visto de Barim y la próxima semana veremos Vaed Hanan, la cual se encuentra en el libro de Deuteronomio del capítulo 3 23 al 7 11. Gracias por sintonizarnos. Que Dios te guarde. Hasta pronto.